aula virtual, la unidad número 3, vamos a empezar a ver ahora. Y de la unidad número 2 está ya subida la clase que les di a ustedes sobre propiedades periódicas, ¿sí? Porque yo les había subido primero una grabada de propiedades periódicas de otro curso, bueno, de subí la que les di a ustedes de propiedades periódicas. Y hoy vamos a empezar con el enlace. Yo en el aula ustedes van a ver algunos PDF, ¿sí? Que están habilitados, unos PDF de que dice clases teóricas, ¿sí? Yo quiero aclarar que no son las clases teóricas de la profe Griselda, o sea, la profe Griselda les mandará sus propias clases teóricas, ¿sí? Estos son recursos o otros PDF que armamos con otras profes y bueno, yo en el aula los comparto por si también ayuda, ¿sí? Nada más que por eso, pero quería aclarar eso. Si ven algunos PDF que dice clase teórica 4, clase teórica 5, o sea, y de hecho tienen fecha del año pasado, ¿sí? Porque son las clases teóricas que se subían el año pasado, en donde era todo, digamos, así, recién empezamos con la virtualidad, ¿sí? Así que bueno, eso, para que sepan. Ustedes, la profe Griselda, les ha pasado las clases por autogestión. Lo que está en el aula, que figura con clases teóricas, son pequeños aportes que hago yo de un material, como yo doy en el 2K, comparto ese material del 2K8 con ustedes, pero son de distintas profes, entonces bueno, es para que sepan eso, ¿sí? Bueno, no, de nada, Marcos. Y bueno, como les decía, ya le habilité. Ah, gracias, no era a mí, era a Sol, perdón, ya me hice cargo. Era del grupo de WhatsApp, ¿sí? No era. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar con la unidad número 3. La unidad número 3, una parte vamos a ver hoy y otra parte la vamos a ver el lunes 20. ¿Sí? Ustedes el parcial lo tienen el 27. ¿Por qué? Porque esta primera parte de la unidad número 3 es una de las más importantes. Lo del 20 es cortito. O sea que el 20 a nosotros tranquilamente la primera hora capaz que nos alcance para ver eso y la segunda hora de clase nos alcance para poder ver si hay algunas dudas de otros temas. ¿Sí? Bueno, quiero que también me avisen si ven que se pone lento, cortado. Hace a las 11 más o menos llamé al proveedor de internet porque, bueno, mi hijo está trabajando y se le cortó un montón de veces a la mañana. Así que llamé para ver qué estaba pasando y, bueno, me dicen, no, usted no tiene problemas. Digo, bueno, te estoy diciendo que sí. Así que bueno, ahí estuve renegando un poco con el proveedor de internet. Así que espero que no se corte nada, porque bueno, estamos trabajando todos acá en casa. Bueno, a ver, vamos a dar inicio. Entonces ya más o menos ya está todo la cantidad fija de alumnos. Bien, entonces, enlaces. En la parte de práctico, a ver, ustedes tienen que saber diferenciar bien los tipos de enlaces y después de diferenciar bien los tipos de enlace, armar las estructuras de Lewis. Esa es la primera parte en donde nos vamos a enfocar hoy. ¿Sí? Al diferenciar los tipos de enlaces, vamos a remarcar ahí, bueno, obviamente se obtienen distintas propiedades, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en claro es que lo que se vio anteriormente, las propiedades periódicas, son las que terminan determinando el tipo de enlace. Y el tipo de enlace después determina las propiedades físico-químicas de una sustancia, ¿sí? ¿Cómo es esto? Vamos a repasar un poquito. Nosotros vimos propiedades periódicas de energía de ionización, ¿sí? Afinidad electrónica, bueno, radio, todo. Las que más vamos a usar ahora o que vamos a usar para la parte de enlace son el concepto de energía de ionización, afinidad electrónica y electroneutralidad.
La energía de ionización, como recordarán, es la energía necesaria para sacar un electrón a un átomo y que ese átomo quede, digamos, en forma de cation. Y la afinidad electrónica era la facilidad para que un átomo incorpore dentro de su configuración electrónica un electrón y lo retenga ahí, ¿sí? Bien, y se vuelva a un anión. Y la electronegatividad era una propiedad, digamos, como a comparar, ¿sí? Era una propiedad a la cual, digamos, nosotros decimos que cuanto más electronegatividad tenga una sustancia, más posibilidad de tirar hacia su lado los electrones compartidos, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a usar o a repasar esto, digamos que digo que es como por ahí la base para después entrar a lo que es la unidad en sí. Sí, ahora empiezo a grabar Lautaro, ¿sí? Nada más que era como una pequeña introducción. Ahora vamos. Bien. Ustedes habrán visto entonces 3 tipos de enlace. El enlace metálico, ¿sí? Vamos a ver las características del enlace metálico. Después el enlace covalente. Y el enlace iónico. Bien, a ver. Cuando yo digo enlace, hablo de unión de átomos. O sea que los átomos se unen. Es muy poco probable que los átomos se encuentren sueltos como están en la tabla. Siempre se encuentran unidos. Y esto de unirse, ¿por qué? Lo hacen para alcanzar la estabilidad teniendo 8 electrones en su última órbita. Los únicos elementos que son así naturalmente estables, tal como están en la tabla periódica, son justamente los gases nobles, que tienen completo su último nivel, ¿sí? Su última órbita de la configuración electrónica está completa. El resto de los átomos no tiene completo, ¿sí? O tiene 1, tiene 2, tiene 5, le falta. Entonces, lo que van a tratar de hacer es enlazarse para llegar a alcanzar esa última órbita completa. ¿Qué pasa? El tipo de enlace depende de las propiedades. El enlace metálico es un enlace, obviamente, entre metales. 2 o más metales. ¿Sí? Ahora bien, si yo pregunto qué enlace hay en el calcio, ¿sí? No hace falta que yo ponga un subíndice 2 para indicar que hay 2 átomos de calcio, porque de hecho en los metales no pasa así. En los no metales sí puedo formar moléculas por la unión de átomos, en los metales no. ¿Cuál es la característica del enlace metálico? Es que los metales que se están uniendo, los átomos, los distintos átomos de calcio, por ejemplo, ¿sí? Lo que van a hacer es perder electrones. Bueno, ¿por qué pierden electrones los átomos de calcio? Porque son metales y de acuerdo a las propiedades periódicas, los metales, por su ubicación en la tabla, tienen baja energía de ionización, o sea que pierden electrones y se convierten en cation. Por lo tanto, esa propiedad periódica que tienen los metales de baja energía de ionización les hace perder electrones, ¿sí? Y convertirse en cationes. Entonces yo acá estoy dibujando que cada átomo de calcio perdió 2 electrones y se está convirtiendo en cation, calcio más 2. Pero ¿qué pasa? Esos electrones se quedan siempre alrededor. ¿Por qué? Por la atracción de cargas opuestas, la fuerza de atracción de cargas opuestas. Pero no es que estos 2 electrones sienten atracción solo por este, porque de acá salieron. No, van a sentir la misma atracción por este, que por este, que por este. Entonces los electrones se van a estar moviendo de un lado a otro, esos 2 electrones no le van a quedar girando alrededor del cation donde salieron. No es que el cation los pierde y los electrones se quedan ahí pegaditos a ese cation. Porque tienen la misma facilidad de atraerse con el cation de al lado,
que con el de abajo, que con el de arriba, que con el del frente, que con el de atrás, porque son todos cationes iguales. Entonces los electrones se atraen con la misma probabilidad. Entonces eso hace de que se genere todo una estructura, una red de cationes que no se pueden mover. ¿Por qué no se pueden mover? Porque hay electrones girando a su alrededor fuertemente atraídos. O sea que entre este cation y este cation, yo no voy a ver físicamente una línea, algo, porque hay fuerzas de atracción que son a la distancia. Hay fuerzas que se ejercen por contacto, por ejemplo, la fuerza que provoca la deformación en algo es una fuerza de contacto. Pero hay fuerzas que se ejercen a la distancia, que no necesitan estar en contacto, ¿sí? La fuerza de atracción de intercambio opuestos es un tipo de fuerza hacia la distancia. Con lo cual, los electrones se van a quedar girando y los cationes no se van a poder mover porque tienen toda esa nube de electrones girando a su alrededor. Entonces eso hace que todas las sustancias, fíjense, los cationes se quedan quietitos y los electrones se están moviendo. Entonces fíjense que el enlace metálico se forma gracias a una propiedad de los metales de poder perder fácilmente electrones por una baja energía de ionización. Pierden, pero no tienen a quién dárselo, porque son todos metales los que están ahí. Y si son todos átomos de metales, ninguno tiene facilidad para ganarlos, todo para perderlos. Entonces los electrones se quedan ahí dando vuelta alrededor, ¿sí? Bien, ahora, este tipo de enlace genera propiedades en los metales, propiedades físicas, propiedades químicas. Por ejemplo, todas las sustancias unidas con enlace metálico son sólidas. ¿Por qué? Y porque los átomos o los cationes se encuentran quietos. Y cuando se encuentran quietos, sin movilidad, los átomos, los electrones tienen movilidad, entonces eso es una característica del estado sólido, donde las partículas están quietas en posiciones fijas. En la unión metálica, los cationes están quietos en posiciones fijas. Entonces, eso hace que sean todos sólidos. Bien, tienen electrones en movimiento. Eso les da la propiedad física de la conductividad, del calor y de la electricidad. ¿Sí? Bien, entonces el tipo de enlace termina definiendo las propiedades de la sustancia. Pero este tipo de enlace se forma gracias a las propiedades periódicas. ¿Sí? Fíjense cómo una cosa va con otra. Las propiedades periódicas determinan el enlace y el enlace determina las propiedades físicas y químicas. Temperatura de fusión. Y bueno, hay metales como el mercurio que se funden fácilmente, de hecho son líquidos a temperatura ambiente. Pero podemos tener metales que se funden a temperaturas más bajas, metales más altos, o sea que eso va variando, ¿sí? Ahora, sí es otra cosa que podemos hacer distintivo de este tipo de unión, es que no, o sea, no van a disolverse en agua, ¿sí? Los metales no se disuelven en agua, ¿estamos? Porque para disolverse en agua necesitan tener propiedades similares al agua y no las tienen. Bueno, entonces el enlace metálico tiene esa característica. Bien, entonces, cuando yo quiera saber si hay un enlace metálico, ustedes no van a ver nunca. Acá cuántos calcios dibujé, 5. Ustedes no van a ver. Dígame qué enlace hay en el calcio con un subíndice 5 y de esa manera ustedes tienen que entender que se unen 5 a calcio. No. Así sea que yo les ponga qué enlace hay en el calcio como elemento en su masa atómica tiene átomos y todos esos átomos están unidos por enlace metálico. O sea que yo no necesito un subíndice en el metal para indicar que hay varios átomos unidos, ¿sí? Ojo con eso, ¿saben por qué? Porque más de una vez he visto en un examen parcial o final inclusive, que se le pone, indique qué tipo de enlace hay y se le pone el sodio. Y dice, no, no hay ningún enlace porque está solo. No, no, no. Yo puedo poner el símbolo del elemento metálico solo, sodio, calcio, hierro, pero eso no significa que ahí haya un átomo. En la masa atómica de ese elemento sabemos que hay un montón de átomos y van a estar unidos de esta manera. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bien. En el otro extremo tenemos la unión de 2 o más no metales. ¿Sí? 2 o más no metales.
¿Sí? Bien. Que justamente, ¿qué propiedades periódicas tienen los no metales? Tienen la propiedad periódica de alta afinidad electrónica, o sea, de querer captar electrones. Perfecto, alta afinidad electrónica y de incorporarlos y retenerlos. Bien, pero si yo tengo dos no metales, por ejemplo, cloro y cloro, si ambos tienen la facilidad de captar electrones, ¿sí? ¿Quién se los va a dar? Este cloro tiene facilidad de captar y este cloro también. O sea que no hay nadie de los dos que le pueda dar el otro. Este cloro no le puede dar electrones a él porque no tiene facilidad para perderlos. Y este cloro no le puede dar electrones a este otro porque no tiene facilidad para perderlos de acuerdo a sus propiedades periódicas. Los dos tienen la misma facilidad para ganar, pero ninguno para perder. Entonces, cuando están uno al lado del otro, ¿qué hacen? ¿De dónde sacan los electrones para poder ser estables? Y bueno, comparten electrones. Y esa es la mejor manera de que ambos, ninguno los pierde, los dos es como que los ganan, entre comillas, ¿sí? Entonces, al compartir electrones, esos electrones que se comparten valen tanto para uno como para el otro, ¿sí? Entonces pueden completar su octeto, perdón, pueden completar su última órbita con 8 electrones, ¿sí? Cada uno, y entonces de esta manera se volvieron estables los dos, gracias a que pudieron hacer eso. Porque si se ponían a esperar a que alguien le dé, no podían. El de al lado no le iba a dar electrón. ¿Sí? Entonces, fíjense que la propiedad periódica de la alta afinidad que tienen los no metales les permite incorporar, pero si no hay alguien que se los dé, aunque sea los comparten. Y de esa manera lo incorporan a este par, vale tanto para este como para este. ¿Sí? Bien, entonces, esas propiedades periódicas de compartir también le da a todas las sustancias unidas con este enlace covalente una propiedad. La propiedad también de que justamente, como los electrones están todos quietos, ¿sí? Estos están adentro de una configuración electrónica, están adentro del átomo, estos están siendo compartidos, o sea que no hay electrones moviéndose como acá, entonces las sustancias unidas con enlace covalente no pueden conducir nunca el calor ni la electricidad porque no tienen las propiedades periódicas que no tienen, digamos, electrones que permitan eso. Entonces, fíjense, en este extremo sí conducen todo el tiempo porque tienen electrones libres, es el eje o la esencia del enlace. Acá los electrones están siempre compartidos, o sea que no están libres para nadie, entonces no pueden moverse libremente y por lo tanto no van a conducir nunca. ¿Sí? Bien. En estos casos, sí, cuando se unen átomos compartiendo electrones, se forman moléculas. ¿Estamos? Acá no, se forma toda una estructura de cationes rodeadas de electrones. Acá se forman moléculas. ¿Sí? Entonces acá, cationes, una estructura de cationes rodeados de electrones. Y acá una estructura de moléculas. ¿Sí? Entonces, como habrán visto en el teórico, ¿cómo? Estructura de cationes, ¿cómo, profe? Acá me queda toda una estructura. Después que se da el enlace, a mí me queda toda una estructura de cationes rodeado de electrones. Y acá, una vez que se da el enlace, a mí me queda una estructura de moléculas. O sea que yo cuando tengo enlace covalente tengo moléculas que se forman gracias a que se comparten electrones y todos los átomos se encuentran unidos compartiendo esos electrones.
y entonces termina quedándome una sola cosa, ¿sí? Una molécula armada con todos sus electrones compartidos, con todos sus átomos, ¿sí? Entonces, de ahí que ustedes habrán visto en el teórico que existen después geometrías moleculares, ¿sí? Geometría electrónica, hibridación, polaridad, fuerzas intermoleculares, pero eso es solamente válido para esto, para aquellas sustancias que se unen con enlace covalente y terminan armando moléculas. Yo acá no voy a tener nunca una geometría molecular porque no hay moléculas. No voy a tener nunca una hibridación, ¿sí? No voy a tener nunca una fuerza intermolecular. Tengo una fuerza de atracción entre cargas opuestas, no una fuerza entre moléculas. Fuerza intermolecular se refiere entre moléculas, ¿sí? Acá sí. Acá yo formo moléculas cuando se da la unión, entonces voy a tener geometrías moleculares, hibridación, polaridad de la molécula, ¿sí? Bien, entonces, todas las consecuencias del tipo de enlace. Y después, por el otro extremo, tenemos que si unimos un metal más un no metal, ¿sí? Podemos tener un enlace iónico. ¿Y esto por qué? Porque justamente volvemos a lo mismo que decía recién, el tipo de enlace depende todo, en primer lugar, del tipo de propiedades. A ver, se llama enlace iónico porque es una atracción entre iones. Acá hay una atracción de cargas opuestas, pero entre un cation y electrones. En el enlace iónico hay una atracción de cargas opuestas, pero entre iones de carga opuesta, es decir, entre cation y anión. Bien, de acuerdo a las propiedades periódicas, los metales, por su facilidad de perder, ¿qué hacen? Pierden y se convierten en cation. Entonces el metal va a tender a formar un cation siempre porque esas son sus propiedades periódicas. Esas son la facilidad que tiene, ¿sí? Y los no metales, que están en el lado opuesto de la tabla, tienen alta afinidad electrónica, con lo cual tienen mucha facilidad para incorporar electrones, ¿sí? Por lo tanto, para formar aniones. Entonces, si yo tengo un metal y un no metal, uno podría decir que el metal, al tener facilidad para perder y el otro para ganar, yo estoy uniendo dos cosas que naturalmente van a poder unirse. ¿Por qué? Y porque estoy aprovechando y estoy uniendo dos cosas en donde tienen exactamente facilidades opuestas. El metal tiene facilidad para perder y el no metal para ganarlo. Entonces, estoy en la situación ideal. Pongo un metal que pierde y pongo al lado un no metal que tiene tendencia a ganar, listo. Uno le da al otro y chao. ¿Sí? Ahí no comparten. Alcanzan la estabilidad porque cada uno hizo lo que tenía facilidad. El metal hizo lo que tenía facilidad de hacer, que era convertirse en cation, y el no metal hizo lo que tenía facilidad de hacer, que era convertirse en anión. O sea que esa es la situación ideal, digamos. Bien, ahora, nosotros tenemos que los metales forman cationes y los no metales forman aniones, entonces se va a dar una transferencia de electrones, ¿sí? Perfecto. Hay una transferencia desde el que pierde al que gana. Ahora bien, yo puedo decir que todos los metales con todos los no metales van a tener esa naturalidad o esa espontaneidad para hacer esto. No. ¿Por qué? Fíjense que yo estoy hablando de casos bien opuestos. Un elemento que tenga mucha tendencia a perder y un elemento que tenga mucha tendencia a ganar. ¿Sí? Entonces, cuando yo los acerque, se va a dar algo natural. Ahora, nosotros tenemos un montón de metales en la tabla, ¿sí? Los metales más fuertes, con más baja energía de ionización, ¿cuáles son? Los que están más a la izquierda de la tabla, en el grupo 1 y 2. O sea, que esos metales podríamos decir que tienen una tan baja energía de ionización que pierden así de nada los electrones, ¿sí? Pero no todos los metales, sí van a tener tendencia todos
a perder, pero no con tanta facilidad como los del grupo 1 y 2 por su baja energía de ionización, ¿sí? Y bien, y de la misma manera puedo decir que todos los no metales, por estar en un sector de la tabla, tienen más energía más afinidad electrónica que los metales por su ubicación. Pero tampoco puedo decir que un no metal del grupo 3, como el boro, tiene mucha afinidad por los electrones, ¿sí? Tendrá más que otro metal, pero tampoco es de los más fuertes en eso. ¿Quiénes son los más fuertes en cuanto a afinidad electrónica? Ahí, los del grupo 6 y 7, porque son los que están ahí pegaditos a los gases nobles, en donde van a tener le está faltando muy poquito para alcanzar la configuración de un gas noble, le faltan 2 o 1. Entonces tienen fuerte tendencia a captar los electrones, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo un elemento de grupo 1 y 2 y un elemento de grupo 6 y 7, puedo estar tranquilísimo que se va a dar espontáneamente este tipo de unión, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento de grupo 1 y 2A, 1A y 2A, con uno del 6, grupo 1A y 2A, con uno del grupo 6A y 7A, ¿sí? 1A y 2A, paren que no están viendo aquí el sector de la pantalla, de la pizarra. Ahí está. Ahí ven todo completo. Sí. Entonces, del 1A y del 2A son los metales que están bien a la izquierda y que tienen muy baja energía de ionización y van a tender así, naturalmente, a perder. Y del 6 y 7A son los de mayor afinidad y van a tener naturalmente ganados. Entonces, si yo pongo uno de esos dos, estoy segura que se va a dar la transferencia. Ahora, yo pongo un aluminio que está en el grupo 3 y al lado tiene un silicio, qué sé yo, ¿sí? O un no metal que está pegadito, sí, al lado del silicio. Por la división que está en la tabla, recuerden que con una línea escalonada entre metales y no metales. De acuerdo a esa división, el aluminio es un metal, está bien, y el silicio es un no metal. Pero yo no puedo asegurar que el aluminio tiene una energía de ionización tan distinta a la del silicio, ni decir que el silicio tiene una afinidad electrónica tan distinta al aluminio, porque están uno al lado del otro en la tabla periódica. Hay una línea escalonada que los divide, pero están ubicados en el mismo sector de la tabla, uno al lado del otro, o sea que no pueden ser tan distintos como este, que uno tenga tanta facilidad para perder y el otro tanta para ganar. Entonces yo no puedo asegurar que todos los metales con no metales van a poder hacer eso, porque algunos pueden estar juntitos y tener propiedades similares. Entonces, donde yo estoy tranquila que son distintos y que se va a dar espontáneamente son en estos casos. Y en esos casos en que yo no sepa si son tan distintos como para hacer esto, existe un criterio que es la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar, ¿y por qué la electronegatividad? ¿Y por qué no me fijo en la energía de ionización de uno y la afinidad electrónica del otro y veo si son grandes? Entonces sí, porque en la tabla periódica no sale la afinidad electrónica y la energía de ionización de las sustancias, sale la electronegatividad. Pero como vimos en las propiedades periódicas, la energía de ionización y la afinidad electrónica varían igual. O sea que un elemento que tiene alta energía de ionización tiene alta electronegatividad. Y un elemento que tiene baja energía, un elemento que tiene baja energía de ionización tiene baja electroneutralidad. Entonces, yo lo puedo usar la electroneutralidad como un criterio, como si estuviera comparando la energía de ionización y la afinidad electrónica, porque varía de la misma manera. Entonces, para no decir que dos elementos son lo suficientemente distintos, por más que sean metales y no metales, como para hacer esto, ¿sí? Entonces,
puedo usar la diferencia electronegatividad. Si esa diferencia es mayor a 2, yo puedo decir que uno tiene mucha facilidad para perder y el otro para ganar, y por eso puedo decir que el enlace va a ser iónico. Ahora, si esa diferencia de electronegatividad es menor a 2, no me garantiza que sean lo suficientemente distintos sus afinidades y su energía de ionizzación como para poder hacer esto. ¿Sí? Bien, entonces, si no pueden hacer esto, ¿qué hacen? Comparten, porque si no tienen diferentes propiedades para hacer esto, entonces comparten. ¿Sí? Pero el eje de lo que es un enlace iónico es natural entre elementos de eso. Para otros elementos, yo puedo usar entonces el criterio de la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Para determinar en otros elementos, uso la diferencia de electronegatividad. Si es mayor o igual a 2, entonces digo que va a ser iónico el enlace. Si no puede ser iónico porque no tiene la suficiente diferencia para hacer una cosa y la otra, entonces va a terminar siendo covalente y se va a compartir. Es decir, que si la diferencia me da... Pero fíjense que esto no, acá no me hace falta diferencia de electronegatividad. Cuando yo tengo dos no metales, va a ser covalente. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un metal del grupo 1 y 2 con un no metal del grupo 6 y 7, va a ser iónico, no me hace falta este criterio. Este criterio es para los casos dudosos, en donde yo tengo elementos como, por ejemplo, aluminio y silicio que están uno al lado del otro, o aluminio y oxígeno, que aunque no estén uno al lado del otro, están más o menos en el mismo sector de la tabla. Entonces, en esos casos dudosos, yo hago la diferencia de electronegatividad para ver si son lo suficientemente distintos para hacer esto. ¿Sí? Y esto van a encontrar libros que toman 1,7, otros libros que toman 1,6, 1,9, eso varía. Nosotros acá siempre vamos a tomar 2, o sea que usemos todo el mundo el mismo criterio. ¿Sí? Para las justificaciones, para todo eso, todos usamos el mismo criterio. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos esa diferencia electronegativa, para otros elementos puede ser entonces que el enlace iónico. Y en este caso, ¿cómo queda mi estructura? Queda mi estructura de un cation y un anión. No quedan moléculas tampoco. Acá la estructura es una estructura de iones. ¿Sí? De iones que se atraen por cargas opuestas. Entonces, con lo único que yo formo moléculas es con sustancias que se unen con el enlace covalente. Todas las sustancias que se unen con el enlace metálico no son moléculas, son simplemente cationes con una novena de electrones. Todas las sustancias unidas por el enlace iónico, todo lo que nosotros conocemos como compuestos iónicos, no son moléculas, son iones. ¿Sí? Bien, entonces, obviamente, ustedes dirán, ay, pero nosotros, las sales son iónicas, forman por un cation y un anión, etc. Sin embargo, nosotros calculamos el peso molecular muchas veces, pero sí, eso es una cosa. Calcular un peso molecular, de decir, bueno, termino armando una sustancia y esa sustancia está formando. Ahora, una cosa es hallar un peso molecular, aunque no sea una molécula, y otra cosa es decir que forma moléculas, porque decir que forma moléculas significa que tiene una geometría molecular, y no pasa con esto. ¿Sí? Los iones no tienen una geometría molecular, los iones se van a estar atrayendo entre ellos y no me van a formar una geometría en particular, ¿sí? Una forma geométrica en particular. Perfecto. Bien, entonces, esto es muy importante tenerlo en claro. O sea, ¿por qué dediqué estos minutos para ver esto? Porque es sumamente importante tener en claro para lo que se viene, que son las estructuras de Lewis.
si yo no tengo bien en claro cómo es el enlace, no puedo hacer una estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis representa el enlace. Entonces yo tengo que saber cómo representa una unión metálica, cómo representa una unión covalente y cómo representa una unión iónica. Entonces por eso es necesario repasar esto, para el práctico que se viene, ¿sí? No era mi intención dar una segunda clase teórica de enlace, sino simplemente destacar lo más importante que nos sirve para la parte práctica de estructuras de enlace, ¿sí? Bien, entonces sabiendo cuál es el eje de cada tipo de enlace, ¿sí? Entonces nosotros vamos a representarlo. Ustedes van a encontrar en la guía que casi, digo casi porque no me acuerdo, pero podría decir no hay en la guía, creo que nada de estructura de Lewis para hacer de enlace metálico. ¿Y por qué? Y porque es representar los cationes rodeados de una nube de electrones, no es, digamos, algo complejo. El enlace iónico tampoco es tan complejo, pero el enlace iónico tenemos esos casos así dudosos que puede ser iónico, puede que no. Entonces por ahí tenemos ejercicios de eso, ¿sí? El más complejo de todos, de representar, son los covalentes, porque como digo, forman moléculas que van a tener una forma geométrica determinada, ¿sí? Entonces la estructura de Lewis del enlace covalente es la más compleja y es la que después tiene sucesivas cosas. Las otras no. Yo puedo hacer la estructura de Lewis de un enlace metálico y eso es todo lo máximo que puedo llegar. Puedo hacer la estructura de Lewis de un enlace iónico y hasta ahí llegué. En cambio, una vez que hago la estructura de Lewis de un enlace covalente, después viene la geometría, la hibridación, la polaridad, todo a consecuencia de esa estructura de Lewis. Entonces, por eso tengo que saber hacerla bien, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir viendo. Yo creo que les compartí, sí, está en el aula también. Como les digo, les voy a poner un ejemplo de una estructura de Lewis de un compuesto iónico. Voy a buscar uno de la guía, ¿sí? Como para ver cómo se hace una estructura de Lewis de un compuesto iónico. Y después voy a darles unos pasos que les voy a compartir un archivo donde están los pasos, así no pierdo tiempo escribiendo, ¿sí? Y ese archivo está en el aula. Esos pasos que yo les voy a dar son simplemente para tratar de orientar a una estructura de Lewis con la menor, digamos, posibilidad de error, porque como les dije, la estructura de Lewis del enlace covalente tiene mucha variabilidad, ¿sí? Porque si yo uno nitrógeno con hidrógeno, puedo tener una forma, si uno con oxígeno, otra, si uno con... puedo tener mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, esa variabilidad es lo que a veces genera muchas dudas, mucha incertidumbre de decir, ay, no sé si la estoy armando bien, ¿sí? Entonces, por eso es que la estructura de Lewis van a ver una serie de pasos que les va a parecer a lo mejor largo, ¿sí? Pero una vez que ya se van haciendo, eso se va haciendo casi, digamos, ya mecanizado, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces en la guía, vamos a ver... unidad número 3. A ver, acá. Bueno, en la ejercitación de la guía en la unidad número 1 dice, analizando las electronegatividades, indicar y justificar si los siguientes son compuestos presentes en enlaces iónicos o covalentes. ¿Sí? Bien, entonces supongamos, vamos a poner un ejemplo del 1. Entonces, tenemos este compuesto así y tenemos, vamos a tomar 2 ejemplos nada más y tenemos ¿sí? Bien, el hidrógeno, aunque esté en este sector de la tabla del grupo 1, es un no metal. Entonces, el hidrógeno es un no metal. Vamos a poner uno al lado del otro. El hidrógeno es un no metal. El yodo es un no metal.
Al ser dos no metales, no me hace falta más nada para saber que mi enlace va a ser covalente. ¿Sí? En el ejercicio 1 tienen que hacer ese análisis. Después acá tenemos el magnesio es un metal. El oxígeno es un no metal. ¿Ya con eso yo puedo decir que va a ser iónico? No. Dijimos que si son del 1 y 2 con 6, 7, sí. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué otra información necesito para definir el enlace? Acá con saber que eran dos no metales ya lo pude definir. Acá no puedo definir que va a ser un enlace iónico hasta no saber de qué grupo son. Y en todo caso, la electronegatividad, si me hiciera falta, ¿sí? El magnesio es del grupo 2A y el oxígeno del 6A. Como están en sectores bien opuestos en la tabla, podemos decir que son lo suficientemente distintos para poder hacer un enlace iónico. ¿Sí? Entonces, ahí pude definir, sabiendo todo esto, que el enlace era iónico. No con el hecho de que sean metales y no metales, nada más. ¿Sí? O sea que en el ejercicio 1 les pide eso. Después en el ejercicio 2 dice, escriban las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos iónicos. Bueno, vamos a hacer de uno de esos. Porque como les digo, la estructura de Lewis de los compuestos iónicos es más fácil, al igual que la de los metálicos. La más compleja es la que después vamos a ver de los covalentes. Bien, vamos a ver entonces en el 2, por ejemplo, vamos a ver vamos a ver el óxido de bario y vamos a ver ¿sí? Bueno, a ver, el bario es un metal, el oxígeno es un no metal. El bario es del grupo 2A, el oxígeno es del 6A. Con toda esta información, yo puedo decir que el enlace va a ser iónico. Bien. Ahora, tengo que armar una estructura de Lewis. Yo sé que el metal va a formar el cation y el no metal va a formar anión por sus propiedades periódicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la estructura de Lewis en la representación del enlace. Yo voy a dibujar primero los átomos con su última órbita, porque esto me olvidé de refrescarles esto. Las uniones, sea el tipo de unión que sea, iónica, metálica, covalente, se da entre los electrones de la última órbita, que se llaman electrones de valencia. Lo que está dentro de la configuración electrónica, los niveles más cercanos al núcleo, no participan en el enlace. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que cuando vemos enlaces, solamente dibujamos los que están en la última órbita. Entonces el bario, al ser un metal del grupo 2, tiene dos electrones nada más en su última órbita, que se los dibujo así, como dos puntitos, dos cruces. Bien, ahora el bario, por su facilidad para perder, entonces lo que va a hacer es convertirse en un cation de bario más 2 y va a perder esos dos electrones que los dibujo ahí como sueltitos. ¿Sí? Entonces se desarma este átomo de bario cuando abre con su última órbita, se desarma y se forma el cation bario más 2 y dos electrones. Bien, ahora llegan a ver los dos puntitos de los dos electrones, ¿sí, no? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con el otro elemento? Con el oxígeno. Bueno, el oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, que yo lo voy a dibujar con crucecitas para distinguirlo. Tiene 6 electrones en su última órbita. Fíjense que siempre dibujamos de a pares, ¿sí? Y el oxígeno, como tiene facilidad para captar electrones, ¿qué va a hacer? Este bario lo liberó y el oxígeno lo va a captar, los va a incorporar y va a terminar formando oxígeno con carga -2 y va a tener
sus 6 electrones que tenía habitualmente, más los 2 puntitos que captó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me termina quedando acá? Me termina quedando, entre corchetes ponemos varios, con carga más 2, y no le dibujamos ningún electrón, ¿sí? Porque aunque quedó con una órbita menos, digamos como que perdió los últimos, ya no los dibujamos. Y el oxígeno le dibujamos cómo quedó el oxígeno. Quedó así, con menos 2. Y ahí está dibujado mi enlace iónico. Está representado mi enlace iónico. No tengo que hacerle más nada. No tengo que hacerle una raya. No tengo que encerrarlos en un círculo a los iones, nada. Tengo que dibujarlos uno al lado del otro y nada más. Si yo le hago una raya, en lo que significa estructura de Lewis, una raya automáticamente hace que ese ejercicio esté mal. ¿Por qué? Aunque yo no he hecho todo esto. Porque en la representación de Lewis, la raya significa que comparte. Entonces, si yo le quiero dar a entender a la profe que están unidos, le voy a hacer una raya para que la profe se dé cuenta que yo sé que están unidos. No. Vos haces esa raya y yo tengo que interpretar que vos no sabes Lewis porque me estás haciendo una raya que significa que comparten. O sea que me estás poniendo que este y este comparten. Entonces, no dibujen nada en el enlace iónico ni una raya, tampoco le hagan así, que están unidos, no hace falta, ¿está? Bien. Dibujo el cation, dibujo el anión y nada más, y ahí ya está. Esa es la estructura de Lewis de mi enlace iónico. Eso, no más, ¿sí? Son iones. No hay una molécula, no tiene una formita, nada. Son iones así sueltos, ¿sí? Bien. Bojamos la del óxido bario y hacemos la del cloruro de calcio. Tenemos el calcio, es un metal, el cloro es un no metal, el calcio es del grupo 2A, el cloro del 6A. Bueno, la combinación de todo esto me forma, entonces, puedo decir que el enlace va a ser iónico. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el calcio, como el bario, es del grupo 2A, o sea que tiene así, 2 electrones en su última órbita y va a hacer lo mismo que hizo el bario. Va a convertirse en calcio, cation, y va a liberar sus 2 electrones. ¿Sí? Bien. Ahora yo tengo ahí, en la fórmula, 2 cloros unidos al calcio. ¿Y por qué necesito unir 2 cloros al calcio? Porque un solo cloro es del grupo, perdón, el cloro es del grupo 7, acá me confundí, chicos. ¿Sí? Perdón, me quedé con el oxígeno recién. El cloro es del grupo 7. Significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su última órbita. Con lo cual, si tiene 7 electrones en su última órbita, no puede captar un solo cloro los 2 del calcio. No puede. Porque al cloro le hace falta 1. Entonces, por eso es que vamos a necesitar 2 átomos de cloro. Es decir, otro átomo de cloro acá que pueda hacer lo mismo. Entonces, un electrón lo va a captar este y un electrón lo va a captar el otro. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué se me va a formar? El cloro, que tenía 7, perdón, con uno más, me va a quedar con carga menos 1, porque incorporó 1. Y este cloro va a hacer lo mismo. Este cloro también tenía 7. No se va a poder. Y también va a incorporar 1 y me va a quedar con carga menos 1. ¿Sí? Entonces, yo después lo que sí puedo hacer, como son 2 cosas iguales, en vez de escribir todo así por separado, yo puedo
esto haberlo reemplazado por un 2 y acá le dibujo ya los dos puntitos, ¿sí? Podría haber escrito así, pero voy a mostrar acá al costado. 2 átomos de cloro que tienen 7 electrones cada uno, toman los 2 electrones para terminar formando 2 aniones cloro con un electrón cada uno. Este 2 me está indicando que son 2 veces lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo ponerlo así o puedo ponerlo por separado. De las dos maneras estoy indicando lo mismo, porque fíjense que la carga de mi ion sigue siendo -1. No es que yo acá porque puse 2 electrones le pongo que el cloro acá tiene -2. No. Cada uno de los cloros incorpora uno solo, o sea que cada uno de los cloros tiene una carga de -1. ¿Sí? Paren que acá quedó medio clarita esta parte. Que lleva más el reflejo. ¿Sí? Entonces, pueden optar por dibujarlo así o pueden optar por poner un 2 adelante. Lo que no pueden hacer es poner un subíndice 2 como tiene acá. Porque acá tiene el subíndice, la fórmula representa ya el compuesto unido. ¿Sí? Cuando yo los separo, esos son 2 átomos que andan sueltos y que hacen esto. ¿Sí? Entonces yo no puedo escribir cloro con un subíndice 2 porque eso es una molécula de cloro. ¿Estamos? Bien. Entonces, para finalizar, yo tengo que escribir entonces mi cation calcio con carga +2 y como tengo 2 veces lo mismo, acá pongo 2 aniones cloruro con carga -1. ¿Sí? Entonces ahí terminé de representar, ¿sí? Ahí va, que estoy remarcando. Porque si bien yo lo veo bien acá, pero en la pantalla se ve clarito con reflejo en ese lado. Entonces, así me queda mi estructura de Lewis del enlace iónico de ese compuesto. ¿Sí? Dibujo que por cada cation calcio va a haber 2 iones, pero dibujo así separados el cation y el anión. ¿Está? Bien. Ahora, como les decía, les comparto pantalla de lo que es hacer una estructura de Lewis de un enlace covalente. ¿Sí? A ver, creo que tengo abierto el archivo, si no ya lo abro. No, no lo tengo abierto. No importa, ahora lo abro en 2 segundos. ¿Hasta acá todo claro va? Sí, profe. Buenísima. A ver. Quiero saber si me abrió el archivo ya. El práctico de enlaces. No. Bueno, ya se me va a abrir. Está muy lento toda la máquina, no sé. Hasta ahora no tenía problema, ¿no? Con el internet. No, Digamos, se ve bien. Nada. Por ahora no. Bueno. No me lo abre. A ver. A fin de año, cuando termine ya este año virtual, de compu le tengo que resetear todo. O sea, son 2 años de virtualidad que se está bancando. Está llenísima.
Por eso está cada vez más lenta, pobre. Bueno, ahí me está abriendo las cosas. Tengan paciencia. ¿Qué vamos a hacer ahora, profe? Vamos a ver entonces, vimos recién en el ejercicio 1 cómo determinar si un enlace es iónico o covalente. En el 2 vimos cómo armar la estructura de Lewis de un enlace iónico, ¿sí? Ahora vamos a hacer como el 5. ¿Cómo hacer la estructura de Lewis, pero de un enlace covalente, en donde ya les dije que era más complejo, porque ahí ya como están unidos, comparten, ¿sí? No es tan simple hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existen una serie de pasos para poder hacer, digamos, con la mayor eficiencia posible, un correcto enlace, estructura de Lewis y el enlace covalente, ¿sí? Este archivo está subido en PDF en el aula, ¿sí? Así que yo por eso lo comparto y no pierdo tiempo escribiéndolo y les voy a decir estos pasos y lo vamos a poner en práctica directamente en el pizarrón, ¿sí? A ver, los pasos para armar una estructura de Lewis, de un enlace covalente. Paso 1, dice, calcular los electrones compartidos. Los electrones compartidos se calculan con una diferencia entre electrones necesarios y electrones disponibles. Bueno, ¿y qué son los electrones necesarios? Los electrones necesarios son los que necesitan, valga la redundancia, los átomos para ser estables. Nosotros vimos que para ser estables necesitaban tener 8 en su última órbita, o sea que todos los átomos, cuando yo tenga que poner electrones necesarios, van a ser el número 8 siempre. ¿Salvo quién? Salvo el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede ser estable con 2 electrones en su última órbita porque así queda como el helio. El helio es el único gas noble que aunque esté en el grupo 8, no tiene 8, tiene 2. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pregunté electrones necesarios, todos los átomos necesitan 8, salvo el hidrógeno que necesita 2. O sea que yo siempre voy a poner 8 o 2 si tengo hidrógeno. No va a otro número. En electrones disponibles, ¿sí? Son los electrones que tienen en su última órbita, que son realmente los electrones que están disponibles para la unión. ¿Está? Entonces, son los electrones del número de grupo, porque el número de grupo siempre me indicaba, ¿se acuerdan cuando vimos configuración y tabla? ¿Cómo determinábamos el número de grupo? Sumando los electrones del último nivel. Entonces, si a mí me dice que es grupo 6, es porque hay 6 electrones en su último nivel, ¿sí? Entonces, son los 6 electrones que van a estar disponibles, por ejemplo, para hacer una unión. Bien, entonces una vez que yo hallo la cantidad de compartidos, después voy a dibujar. Voy a dibujar colocando el elemento menos electronegativo en el centro y los otros elementos a su alrededor. Cuando yo lo vaya a dibujar, siempre trato de dibujarlos poniéndolos en lados opuestos por la teoría de la repulsión. Primero pondré uno en un lado, después el otro en el lado opuesto, después si tengo más arriba, después sigo abajo, ¿sí? Entonces siempre voy a tratar de poner siempre por lados opuestos. Voy a colocar el menos electronegativo en el centro, salvo que en este compuesto que yo le quiera armar la estructura de Lewis, el menos electronegativo sea el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ir en el centro de una molécula porque el átomo que va en el centro de una molécula tiene que tener capacidad para unirse a varios. Y el hidrógeno no la tiene porque tiene un solo electrón, o sea que tiene una sola chance de unión. ¿Sí? Bien. Después de que dibujamos el menos electronegativo en el centro con cada uno de los átomos a su alrededor, lo que se hace es hacerle, en el paso 3, una unión simple entre el átomo central y cada uno de los átomos. Cuando digo una unión simple, significa que hago que cada uno comparta un electrón.
El átomo central con uno comparte, el átomo central con el que está al otro lado comparte uno, ¿sí? Entonces comparten y hago eso. Una vez que hice eso, el siguiente paso es contar la cantidad total de electrones que se están compartiendo, ¿sí? Que dibujé. Si coincide con los electrones compartidos calculados en el primer paso, no tengo que hacer más uniones, porque ese es mi tope. Por eso lo hago en el primer paso. Es mi objetivo. Entonces, si coincide, significa que ya no tengo que hacer más uniones. Si no coincide, significa que tengo que hacer uniones dobles o triples. ¿Estamos? Para tratar de llegar a la cantidad de compartidos. Siempre el objetivo es llegar a la cantidad de compartidos. Bien. Y una vez que yo ya llegué a la cantidad de compartidos, ¿sí? Si la llegué de primera o llegué después haciendo segundos o terceros enlaces, no importa, pero una vez que llegué a la cantidad de compartidos que yo había calculado en el paso 1, ahí estamos por casi terminar la estructura de mi molécula. Entonces le vamos a dibujar los electrones que le sobraron a cada uno. Y después de dibujar los electrones que le sobran a cada uno, tengo que chequear una cosita ya casi finalizando. Generalmente siempre se comparten de a pares o quedan libres, o mejor dicho, quedan sin compartir de a pares, ¿sí? Si a mí en alguna estructura me queda sin compartir un electrón solito, o sea, un número impar, entonces ese electrón que está solito no me está indicando que esa estructura de Lewis no está del todo terminado y tengo que hacer un último movimiento. ¿Qué significa hacer un último movimiento? Convertir una unión que ya existía, una unión simple común que ya existía, en una unión dativa. Esto significa, la unión dativa, no sé si ustedes han visto, es una unión de electrones compartidos, pero la diferencia, ¿cuál sería? Se lo pongo con este ejemplo. Cuando yo tengo cloro con cloro, ¿sí? Por ejemplo, una unión así, en donde cada uno aporta su electrón, es una unión covalente común, o también se le llama pura, ¿sí? En cambio, si yo hago que los dos electrones, o bueno, por ejemplo, dibujemos un elemento distinto, así, para que no haya confusión, ¿sí? Tengo cloro y oxígeno. Ahí estoy haciendo que cada uno comparta un electrón para hacer una unión covalente pura. Ahora, si yo hago esto, estoy simbolizando que los dos electrones vinieron de un mismo elemento. Sigue siendo una unión compartida, porque lo siguen compartiendo, pero a los dos electrones que se comparten los puede aportar un mismo átomo. Y esto se llama enlace dativo, ¿sí? No es que se los da, pero los aporta el mismo átomo para poder armar una estructura de Lewis más estable, ¿sí? Entonces, cuando yo hago todo mi estructura de Lewis, termino completando con los electrones que le sobraron o que están sin compartir. Si a alguno de los átomos le queda un electrón individual, siempre tienen que quedar de a pares. Si a algún átomo le queda un electrón individual, significa que yo tengo que modificar una unión que estaba covalente pura y convertirla en covalente dátil. Entonces, fíjense, esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Pero fíjense lo importante de por qué se los resalto con otro color distinto. Fíjense que dice modificar la unión que ya existe, ¿sí? O sea que yo no hago un dativo para crear una unión. Ya tiene que haber una unión covalente común y yo la modifico esa unión covalente común y la convierto en una unión covalente dativa. ¿Está? Vuelvo a aclarar, ya lo vamos a ver esto con ejemplos, pero es importante resaltar eso, ¿sí?
No hago uniones dativas para crear una unión donde no había. Hago uniones dativas para modificar una unión que ya existía y hacer que electrones que estaban individuales queden ya pares. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir ahora, porque lo que me interesaban eran esos pasos, y ahora veremos 1 o 2 ejemplos del 5, para ir haciendo lo que es esta estructura de enlace dativo, ¿sí? Del enlace covalente, perdón. A ver, en el 5 hay 5 compuestos, ¿está? Bueno, entonces vamos a determinar el tipo de enlace que hay y vamos a hacer un número. Vamos a empezar por el último que figura ahí y después vamos a seguir con el primero y así. Vamos a ir viendo y si me da los tiempos haremos más de 2. ¿Está? Empecemos entonces a hacer esos pasos para esa sustancia. Bien, entonces, cuando a mí me pide que yo haga una estructura de Lewis, sé que lo primero que voy a tener que hacer es determinar el tipo de enlace que hay. ¿Sí? Entonces, el carbono es un no metal, el hidrógeno es un no metal. Ya con ese dato yo sé que mi enlace es covalente. Ya con ese dato yo sé que mi enlace es covalente. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una estructura de Lewis, nos hace falta más datos, porque tenemos que calcular los compartidos, los necesarios, todo eso. Entonces, ¿qué otra información vamos a sacar? Vamos a fijarnos, ¿sí? En el grupo. Bueno, el carbono es del grupo 5A, el hidrógeno del grupo 1A. Porque el número de grupo me dice los electrones del último nivel. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a hacer los primeros pasos que me decía. Hay que calcular los compartidos y los compartidos se calculan con la diferencia de necesarios menos disponibles. Entonces vamos a empezar calculando los electrones necesarios. Electrones necesarios. Tengo que sumar todos los electrones que se necesitan para que todos esos átomos sean estables. Tengo un átomo de carbono y 4 de hidrógeno formándome esto. ¿Sí? Bien. Acá, si yo quiero que ese átomo de carbono sea estable, tengo, sí, es del grupo 4, perdón, sí, no sé por qué puse 5. Sí, gracias. Si yo quiero que el carbono, ¿sí?, quede estable, entonces yo tengo que va a necesitar 8. Necesita 8, no estoy queriendo saber cuánto le falta, ¿sí? Entonces tengo un carbono que va a necesitar 8 electrones. Bien. ¿Qué más tengo? 4 hidrógenos, que cada uno va a necesitar 2 electrones. ¿Sí? Un carbono que necesita 8 electrones y 4 hidrógenos que necesitan 2 electrones. Fíjense que no le pongo un por acá entre medio. ¿Por qué? Porque acá yo podría decir tengo un carbono 8 electrones y poner solamente los 8 electrones. Pero después, cuando tenemos moléculas con subíndice, es más fácil directamente decir tengo 2 carbonos por 8 que necesita cada uno, me da un total de 16. Tengo 3 carbonos por 8 cada uno, me da un total, en vez de estar sumando 8 para uno, más 8 para otro, más 8 para otro, por ejemplo. ¿Sí? Como en este ejemplo, tengo 4 hidrógenos y cada hidrógeno necesita 2. Entonces, en vez de poner 2 más 2 más 2 más 2, ¿qué pongo? 4 por 2. 4 hidrógenos y cada uno necesita 2. Un total de 8. 8 más 8, ¿cuánto me da? 16 electrones. O sea, 16 electrones es lo que necesitan todos los 5 átomos en total para ser estables, formándome ese compuesto llamado metal.
Bien. Ahora, calculemos los electrones disponibles. Disponibles se hace de la misma manera, pero con la cantidad de electrones del último nivel, que es el número de grupo, ¿sí? Entonces tengo un carbono que dispone solamente de 4, no tiene más que 4. Pero tengo 4 hidrógenos que cada uno dispone de un electrón. O sea que en total a mí me da que disponibles hay 8. Los compartidos es la resta entre estos dos. Entonces yo voy a decir electrones compartidos me da 8. ¿Qué significa eso? Que tienen que compartir 8 electrones entre estos 5 átomos para que todos puedan ser estables. Y de esa manera mi molécula me quede estable. ¿Sí? Bien, entonces voy a escribir esa cantidad de compartidos allá, arriba, porque voy a borrar acá para hacer los siguientes pasos. Fíjense que hice el paso 1. Electrones entonces compartidos, me quedaron acá 8. Esa es mi meta, mi objetivo es llegar, porque eso me garantiza la estabilidad de mi molécula, ¿sí? Ahora, ¿hay casos en que no llegan? Sí, hay casos que no llegan, ¿sí? Y son excepciones a la regla del octeto, es decir, a que puedan ser estables con 8. Bueno, entonces esa es mi meta. Vamos a dibujar el esqueleto de lo que sería mi molécula, mi estructura de la molécula, con el átomo menos electronegativo en el centro, rodeado de los otros. Salvo que sea hidrógeno, dice. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos conocer las electronegatividades. Tenemos la electronegatividad del carbono. ¿Cuánto le figura en la tabla de electronegatividad? ¿Tienen la electronegatividad del carbono? 2,5. Gracias, Nadia. Bien, ¿y la del hidrógeno? 2,1, ¿no? Me parece que era 2,1. Bien, el menos electronegativo es el hidrógeno, pero no puede ir el hidrógeno en el centro. Entonces, ¿qué ponemos? El carbono en el centro. Paren que justo lo dibujo ahí en el centro. Voy a tener que dibujar un poquito más cogido. Dibujo el carbono en el centro, rodeado de un electrón para este lado, otro del otro lado. Un hidrógeno para este lado, otro del otro. Un hidrógeno arriba, otro hidrógeno abajo. Ahí están ubicados los 4 hidrógenos que lo rodean el carbono. Bien, ahora vamos a hacer una unión. En el paso 2 hacíamos esto. Fíjense que yo lo separé por pasos, ¿sí? Pero podemos ir haciendo uno seguido del otro, ¿sí? Entonces, el primer paso es el importante porque hagamos eso. Después, armamos mi esqueleto con el menos electronegativo en el centro, salvo que sea hidrógeno, entonces por eso pusimos el carbono. Y después vamos haciendo una unión simple. Entonces ponemos, por ejemplo, una crucecita del carbono con, qué sé yo, un puntito de acá. Una crucecita del carbono con un puntito de acá. A cada hidrógeno le dibujo un puntito y cada carbono le dibujo una cruz. Entonces hay una unión ahí. Lo hago así ahora para que sea bien visible, ¿sí? La diferencia es que esto es una unión covalente pura, en donde cada uno aporta un electrón. Bien. Ahí se hizo una unión simple entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Ahora, contemos la cantidad total de electrones compartidos. 2 acá, 4, 6, 8. Alcancé la cantidad de compartidos que me decía acá. Ya está. ¿Sí? Entonces, no puedo seguir haciendo más uniones. Eso me decía en el paso 4. Y voy a completar ahora mi estructura colocando
lo que le sobra a cada uno. Este hidrógeno era del grupo 1 y usó el único electrón que tenía, o sea que no le sobra nada, y a todos los hidrógenos le pasa lo mismo. El carbono era del grupo 4 y usó sus 4 electrones de la última órbita, o sea que no le sobró ningún electrón de su última órbita, todos están unidos, o sea que no tengo que dibujarle más nada, y así queda la estructura de Lewis de mi molécula de esa sustancia. Corroboremos esto de si alcanzaron todos la estabilidad. El carbono necesitaba 8 alrededor para ser estable. ¿Cuántos tiene a su alrededor? 2, 4, 6, 8. Es estable el carbono. Cada hidrógeno, ¿cuánto necesitaba para ser estable? 2. ¿Cuánto tiene este hidrógeno a su alrededor? 2. Recuerden que los electrones compartidos se cuentan tanto para uno como para el otro. ¿Sí? Este hidrógeno también tiene 2 a su alrededor, este hidrógeno tiene 2. Cada hidrógeno es estable. Y ahí quedan todos estables armándome esa molécula. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? ¿Bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, vamos con otro ejemplo más. Vamos con NH3. ¿Sí? Estaba el NH3 también ahí, ¿no? A ver, paren que voy a ver el chat. 2,2 el hidrógeno, dice Jeremy. Ah, bueno, no importa. En definitiva era solo para ver quién era el de menor electronegatividad, ¿sí? Así que si era 2,2 seguía siendo el de menor electronegatividad, pero no lo podía poner, ¿sí? Pero bueno, gracias. No lo podía poner en el centro. Bueno, entonces, tenemos NH3. Bien, vamos a ver el de NH3. El nitrógeno es un no metal. El hidrógeno es un no metal. Bien, son los dos no metales, entonces con esta información sé que el enlace va a ser covalente. Y por ende la estructura de Lewis que voy a hacer es un enlace covalente. Bien, el nitrógeno del grupo 5A y el hidrógeno del grupo 1A. Como ya sabemos que nos van a hacer falta las electronegatividades, entonces ya buscamos toda esta información de la tabla. El hidrógeno 2,2 de electronegatividad y el nitrógeno, si no me equivoco, es 3 o 3,5, corroboren eso. ¿Sí? Porque después a mí me va a hacer falta saber quién es el menos electronegativo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar calculando los electrones necesarios. Tenemos un nitrógeno que va a necesitar 8 electrones para ser estable, más 3 hidrógenos que cada uno necesita 2 electrones. 3 por 2, 6, más 8, 14 electrones. ¿Sí? Bien. Saben que minimizo esto que me ataja. Bien. Ahora, vamos con los electrones disponibles. Tenemos un nitrógeno que dispone de 5 electrones más 3 hidrógenos que disponen de 1 electrón. 5 y 3, 8 electrones. ¿Sí? Bien. Hacemos la diferencia para dar los electrones compartidos. Me da 6 electrones. Entonces, esta es mi meta. Llegar a los 6 electrones compartidos. Bien, bueno, entonces vamos a graficar mi estructura de Lewis. Primero con el elemento menos electronegativo en el centro, salvo que sea hidrógeno. En este caso es hidrógeno, no puede ir en el centro. Bien, pongo entonces el nitrógeno en el centro. Pongo un hidrógeno para un lado, un hidrógeno para el otro y un hidrógeno para el otro. Hacemos una unión simple. Este va con un electrón, este también, y hacemos acá, no,
que cada hidrógeno, en este caso es una crucecita, por ejemplo, y se da la unión entre esos electrones que se comparten, ¿sí? Bien. Seguimos con el paso 4, una vez que ya hicimos una unión simple, cada uno controlamos entonces la cantidad de electrones, ¿sí?, compartidos. 2, 4, 6. Hay en total 6 electrones compartidos, con lo cual yo ya alcancé mi objetivo de los 6 electrones compartidos y entonces no tengo que seguir haciendo más enlaces. Bien, no tengo que seguir haciendo más enlaces. Entonces lo que voy a hacer es completar con lo que le sobró a cada uno. El hidrógeno es del grupo 1 y usó el único electrón que tenía, no le sobró nada. Entonces no le tengo que buscar nada al hidrógeno. El nitrógeno es del grupo 5, o sea que tiene 5 electrones en su última órbita y usó solamente 3. Entonces le están sobrando 2. Fíjense que si yo dibujé un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá y un hidrógeno acá, el par de electrones que le sobre lo dibujo opuesto por la repulsión que va a generar. Recuerden que los electrones son partículas con carga eléctrica negativa, entonces lo que tiene la misma carga se repele, ¿sí? Y así me queda la estructura de Lewis de esa molécula, de esa sustancia que se llama amoníaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, seguimos, vemos la mayor cantidad de ejemplos que veamos que se puedan ver, ¿sí? Vamos con una molécula que no tenga hidrógeno para que podamos ver esto de colocarla en el centro, ¿sí? Bien, veamos en el ejercicio 5, tenemos boro con cloro 3. Vamos a ponerle boro, cloro 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer los mismos pasos que veníamos haciendo. El boro es un no metal, el cloro es un no metal. Ya con esa información yo puedo decir que el enlace entre ellos va a ser covalente. El boro es del grupo 3A, el cloro es del 7A. La electronegatividad del cloro y del boro. Me hace falta que me pasen esos datos. Boro 2, bien. ¿Y el cloro? 3,5 el cloro. 3, bien. Entonces, ahora, vamos a calcular los electrones necesarios, como veníamos haciendo. Un boro que va a necesitar 8 electrones, más 3 cloro que también van a necesitar 8 electrones. En total... Una consulta. Sí. ¿Cómo sabemos cuándo necesita 8 electrones, cuándo necesita 2? Todos los átomos van a necesitar siempre 8. El único que necesita 2 es el hidrógeno. O sea que siempre va a ir 8 ahí, salvo en los compuestos que vimos recién, que iba 2 porque había hidrógeno. Ah, buenísimo. Muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, ahora tenemos un boro que necesita 8 y 3 cloros que también necesitan 8, porque todos los átomos van a necesitar 8. El único que cambia es el hidrógeno. ¿Sí? Bien. Me dan 32 en total de electrones necesarios. Electrones disponibles. Un boro, que al ser del grupo 3, tiene solamente 3 electrones disponibles. 3 electrones. Más 3 cloros, que al ser del grupo 7, tienen 7 electrones disponibles. O sea que tenemos 3 por 7, 21, más 3, 24 electrones disponibles en total. ¿Sí? Bien, tengo que hacer la resta ahora para dar los electrones compartidos. Electrones compartidos es la resta.
32 menos 24 me da 8 electrones compartidos. 8 electrones compartidos. Bien, esa es mi meta. A llegar. Hasta ahora, en los dos ejemplos anteriores, llegamos sin problema. ¿Sí? Me olvidé de controlar en la fórmula de recién que el hidrógeno llegara a tener 2 y que el nitrógeno tuviera alrededor 8 para cumplir con el octeto. ¿Sí? Como hicimos con el primer ejemplo del CH4. Bueno, veamos. Entonces tengo que dibujar el menos electronegativo en el centro, que es boro. Ponemos el boro en el centro y 3 cloros. Un cloro acá, un cloro acá, un cloro acá. ¿Sí? Bien, hago una unión simple. Un electrón del boro con un electrón del boro y así con uno de cada uno de los cloros. Un electrón del cloro, un electrón del cloro, un electrón del cloro y se unen. ¿Sí? Así, así, así. Bien. Ya hice una unión entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Bien. Contamos la cantidad total de compartidos. 2. Para que acá le pusimos el tilde, no. 2, 4, 6. ¿Llegamos a los compartidos? No. Necesito 8 y vamos 6. O sea que me falta que se compartan 2. Es decir, que se haga una unión más. Bueno, para hacer una unión más, ¿qué necesitamos? Un electrón más del boro y un electrón más de cualquiera de los cloros. Yo puedo hacer una unión más del boro con este cloro, o del boro con este cloro, o del boro con el de arriba, no importa. Pero básicamente para hacer una unión más y llegar a los 8 compartidos, necesito un electrón más del boro y un electrón más del cloro. Bien. ¿Tiene el boro más electrones para hacer otro enlace? No tiene. El cloro sí. El cloro todavía usa uno solo y tiene 7, o sea que todavía tiene 6 electrones más para poder decir hago otro enlace. Pero el boro tiene 3 y usa los únicos 3. No tiene más electrones para hacer otro enlace. ¿Qué hago? Hago que el cloro haga un dativo, aporte 2 crucecitas o 2 puntitos azules el cloro aporte 2 que tenía, como tiene muchos, y ahí haga el enlace y llegue. No puedo hacer un enlace dativo para crear un enlace que no existe. Este enlace no existe, yo necesito crear un enlace. No puedo hacer dativo para crear un enlace. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué hago? Nada, queda así mi estructura de Lewis, porque es una excepción del octeto incompleto. No puedo hacer una unión más para llegar a los compartidos, no está, porque no tengo cómo, ¿está? Pero eso no significa que no existe este compuesto, sino que va a existir, pero que va a ser una excepción, ¿sí?, de la regla del octeto. ¿Y por qué va a poder existir? Porque los otros átomos sí la alcanzan y solamente no alcanza el octeto el átomo central, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando no puedo llegar a eso, entonces, ¿qué hago? Sé que va a ser una excepción de octeto. Esta estructura de Lewis va a ser una excepción de octeto incompleto. ¿Y quién va a quedar incompleto? Ahora lo vemos. Va a quedar el átomo central. Fíjense, dibujemos lo que le sobró a cada uno. Ya sabemos que al boro no le sobró nada, lo único que le sobraban eran los cloros. Los cloros tenían 7 y usaron 1. O sea que al cloro, a cada cloro le sobran 6. A cada cloro le sobran 6. Bien, entonces, si yo tengo que contar alrededor de cada cloro, ¿cuántos hay?
2, 4, 6, 8. Alrededor de este cloro, 2, 4, 6, 8. Alrededor de este cloro, 2, 4, 6, 8. O sea que el cloro, los 3 cloros alcanzaron a tener 8 a su alrededor. Alcanzaron el octeto los 3 cloros. El único que no alcanzó el octeto es el boro, que tiene 2, 4, 6. Por eso se le llama excepción de octeto incompleto. Y mi estructura de Lewis queda así. ¿Está? A ver qué me pone en el chat. Ah, no, era lo del electronegatividad del borón. Ah. Bien, vemos uno más. A ver, a ver, a ver. Bueno, vemos la del agua, nos va a quedar uno solo del 5 por hacer. ¿Sí? Bien, tenemos agua. El agua, entonces, el hidrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal. Bien. El hidrógeno del grupo 1A, el oxígeno del grupo 6A, el hidrógeno era 2,2, me dijeron la electronegatividad, y el oxígeno 3,5, me parece, si no me equivoco. Bueno, con que sean dos no metales, yo tengo ya la información suficiente para saber que el enlace va a ser covalente. Bien, ahora, calculo los electrones necesarios. Tenemos 2 hidrógenos, que cada uno va a necesitar 2. Y tenemos un oxígeno que va a necesitar 8. Entonces, 8 y 4, 12 electrones necesarios. Electrones disponibles. 2 hidrógenos que cada uno tiene un electrón nada más, porque es del grupo 1, más un oxígeno que tiene 6. Entonces, en total, 8 electrones disponibles, en total. Electrones compartidos me da 4. Esa es mi meta a alcanzar. ¿Sí? Bien. Vamos a dibujar entonces mi estructura de Lewis. Colocamos el menos electronegativo en el centro, salvo que sea hidrógeno. Bien, en este caso el hidrógeno, el menos electronegativo, no puedo colocarlo. Coloco entonces el oxígeno y un hidrógeno a cada lado. Bien, le hago una unión simple. Bien, el oxígeno se va a unir con un hidrógeno y este oxígeno se va a unir con este hidrógeno. Ahí hay una unión simple. Contamos ahora la cantidad total de electrones compartidos. 2 acá más 2 acá, 4 electrones compartidos. O sea que alcanzamos el objetivo de los 4 compartidos. Entonces no hacemos más uniones. ¿Qué hacemos? Dibujamos lo que le sobró a cada uno. Ok, el hidrógeno tenía uno solo y lo usó este también. El oxígeno tenía 6 y usó 2. O sea que le sobraron 4. Entonces vamos a dibujar 2 pares separados. Un par acá arriba y un par acá abajo. Bien, ahora contamos, ¿sí? ¿Cuántos electrones los rodean? ¿Cuántos al oxígeno? 2, 4, 6, 8. O sea que el oxígeno alcanzó su octeto a su alrededor. ¿Cuántos electrones rodean al hidrógeno? 2 hidrógenos, 2 este hidrógeno y 2 este hidrógeno. O sea que el hidrógeno alcanzó el dueto que necesita para ser estable. Entonces la estructura de Lewis del agua queda así. ¿Sí? Y ya para terminar el 5, vemos la del bromo. Bromo. Bueno, son 2 no metales que se están uniendo acá, un bromo y otro bromo.
¿Sí? Perfecto. Entonces, el enlace es covalente. Cada bromo pertenece al grupo 7A y cada bromo tiene la misma electronegatividad, o sea que acá no voy a tener que elegir cuál es el menos electronegativo. Tiene la misma electronegatividad, va a ser lo mismo, uno o el otro, van a ser uno al lado del otro, no va a haber un átomo central rodeado, ¿sí? Bien, entonces tenemos electrones necesarios, tengo 2 bromos, que cada uno va a necesitar 8 electrones, entonces me da un total de 16 electrones. Electrones disponibles, tenemos 2 bromos que disponen de 7 electrones cada uno, me da 14 electrones. Electrones compartidos, 2 nada más. O sea que necesitan compartir 2 para hacer esta. Ok, dibujamos un bromo y al lado el otro bromo. Hacemos que, a ver, lo vamos a dibujar un poquito más acá porque está justo esa parte acá. Un bromo y al lado el otro bromo. Un electrón del bromo con otro electrón del bromo se juntan y hacen la unión compartida. Bien, ahí cuento y ya tengo 2 electrones compartidos, que es el objetivo a alcanzar. Ya está, llegué a los 2 compartidos. Bien, ahora dibujo lo que le sobró a cada uno. Este bromo usó uno solo y tenía 7, le sobraron 6. 2, 4, 6. Este bromo usó uno solo y le sobraron 6. 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, ahí quedó mi estructura. Fijémonos. Este bromo tiene 2, 4, 6, 8 a su alrededor. Y este bromo tiene 2, 4, 6, 8 a su alrededor. Los 2 bromos se unieron y compartieron esos electrones. Profe, Y formaron esa estructura. Sí. ¿y cómo hace para saber los electrones necesarios? Los electrones necesarios siempre son 8 para todos los átomos y 2 solamente para el oxígeno. Sí, disculpe. No, no hay problema. Entonces yo, depende de la cantidad de átomos que tenga, voy poniendo. Tengo 2 átomos de bromo, cada uno necesita 2, entonces 2 por 8 me da 16. Tengo 2 átomos de hidrógeno y cada uno necesita 2, 2 por 2 me dan 4. Y así voy sumando. Ya está terminando. A ver, para 4. Entonces, paren que vamos a silenciar. ¿Qué hay de comer? Bueno, entonces, les decía, ¿sí? Que así se va haciendo, siguiendo los pasos, se va haciendo la estructura de Lewis. ¿Qué me pasa como me pasó en el ejemplo recién del boro y cloro? Yo quise llegar a los compartidos y no podía porque no tenía cómo, ¿sí? Entonces, eso me muestra que hasta ahí llegó mi estructura de Lewis, simplemente completo con lo que le sobró a los otros átomos y ya está. Pero si yo no supiera eso, que existe la posibilidad, capaz que uno busca la vuelta y cómo hacerlo, ¿está? No, no hay que buscarle la vuelta, hay que respetar eso y fijarse. Si no se puede, no se puede. ¿Estamos? Bueno, a ver. ¿Qué vamos a dejar, digamos, como tarea para el lunes que viene? Así hacemos geometría, hibridación y todo lo demás. Para hacer geometría, hibridación, todo, yo necesito tener las estructuras de Lewis. De acá parte todo lo demás, ¿sí? Entonces, habiendo visto todos los ejemplos del ejercicio 5, ¿ustedes qué van a hacer? En todos los ejercicios posteriores, 6, 7, bueno, el 8 no porque es una pregunta teórica, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 15 es teórico, no. A ver.
hasta el 14, porque después las otras son preguntas teóricas que necesitamos ver, ¿sí? Todas las fórmulas que ustedes ven ahí del ejercicio 6 hasta el 14, ven un montón de fórmulas. El 9 tiene un montón de formulitas de compuestos, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me parece. 7. Algunas ya las hicimos, como el CH4 y como el H2O, pero otras no. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Todas las fórmulas que vean, a todas esas fórmulas van a practicar las estructuras de Lewis. O sea que el lunes que viene tienen que estar las estructuras de Lewis de todas esas fórmulas. Las vamos a controlar, no sé si de todas, ¿sí? Las vamos a controlar algunas y vamos a proceder a ver cómo usamos esas estructuras de Lewis que ustedes ya van a traer hechas para ver lo que es geometría y hibridación, ¿sí? Entonces, como tarea ustedes para el lunes que viene traen todas las fórmulas que encuentren del 6 al 14, no importa lo que me pregunte el problema, todas esas fórmulas las traen ya hechas la estructura de Lewis en una hojita, ¿sí? No es que tienen que traer resuelto el problema 6 ni nada, sino que en una hoja todas las fórmulas que figuran en el 6, todas las fórmulas que figuran en el 7, todas hechas la estructura de Lewis, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿De qué página? La página de ejercicio de la 54. ¿Sí? Bueno, chicos, los libero. Ahí se van a almorzar, que estaban hablando de comida recién. Así que bueno, los libero para que se vayan a almorzar y yo también. Así que tienen esa tarea. La semana que viene entonces vemos lo que nos queda, ¿sí? De la unidad 3. Sí, profe. Chao, chao. Gracias por la clase. Chao, Gracias, profe. profe, nos vemos.